Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a esta segunda parte del capítulo 25 de Levítico. Es un capítulo largo, pero primeramente Dios, hoy lo vamos a terminar. Antes de nada vamos a orar pidiendo la guía de nuestro Señor. Amante Padre Celestial, oramos a ti en esta noche, agradecidos contigo porque nos permites escudriñar tus escrituras, tu palabra, esta revelación tuya, para que nosotros crezcamos, para que hagamos tu voluntad, para que andemos en el camino de santificación. Enséñanos, muéstranos, Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar con Levítico 25, a partir del verso 23, les invito a que tengan su Biblia abierta en Hebreos capítulo 1. Vamos a hablar de la tierra. Vamos a hablar de las posesiones materiales. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la misericordia, del amor al prójimo, a través del perdón de deudas, a través del jubileo. También hablamos un poquito acerca de la tierra, pero hoy vamos a hablar todavía un poco más acerca de este tema. Hebreos capítulo 1 nos dice en el versículo 2, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Más adelante, en el versículo número 10, leemos: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. La creación de Jehová, la creación de Jesucristo. Y ahora sí, hermanos, les invito a que pasemos a Levítico capítulo 25, a partir del versículo número 23, justo donde nos quedamos la semana pasada. Y me gustaría que vieran esta primera imagen de la tierra y de la luna. Y ustedes dirán, esa luna se ve muy chiquita, en realidad la luna está muy lejos, muy, muy lejos. Los astrónomos dicen que la suma de los diferentes planetas del sistema solar, uno tras otro, caben dentro de la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero se ve grande porque la atmósfera, explicándolo de manera muy, muy sencilla, hace las veces de una lupa. Y por eso es que vemos la luna de un tamaño pues muy próximo, y sobre todo en octubre vemos la luna gigantesca, las famosas lunas de octubre. Pero todo esto es un fenómeno óptico que se da debido, repito, a la atmósfera. La luna no está tan cerca como pareciera. Pero ahora vamos a hablar de esta imagen tan bonita, de este planeta. Dios también ama, por supuesto, a la tierra. La tierra es su creación. Y Dios, como acabamos de leer en Hebreos, y también encontramos en Apocalipsis, va también a restaurar la tierra. Y en este versículo 23, hablando de la tierra y hablando acerca de que cada una de las tribus de Israel, al
llegar a la tierra prometida, habría de recibir su territorio. Recordemos que es a Josué al que le toca la repartición de las tierras entre las tribus de Israel. Y comienza este versículo 23 diciendo: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Jehová de los ejércitos. La tierra es mía y no se debe vender a perpetuidad. Más adelante pareciera que sí hay ventas de tierras, pero el concepto de la tierra es mía es que el hombre no es otra cosa sino el mayordomo de esta creación que debe señorear, como dice allá en Génesis, debe administrarla, debe cuidarla, tanto a la tierra como todo lo que ella contiene. Y esto es porque la tierra es de Dios. Y la tierra no es de nadie más. Se da la tierra para trabajar, se concede la tierra. Y hermanos, todo lo que tenemos, en una aplicación para hoy, todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. En alguna ocasión, un hermano visitaba a otro hermano en Estados Unidos. Aquel hermano se había ido a vivir, ya tenía muchísimos años en Estados Unidos y ya hasta era ciudadano y se había comprado una casa muy bonita. Cuando este hermano de México llegó a visitarle, aquel hermano le dijo: pues esto, con mucho orgullo, es lo que he. La verdad es que Dios nos libre de este tipo de declaraciones, porque la tierra mía es, dice Dios. Y si su casa está en la tierra, su automóvil está en la tierra, todos los bienes están en la tierra y posesiones, entonces son de Dios. Y si somos cristianos, con mayor razón, nosotros sabemos que la tierra es de Dios. Y dice este versículo 23, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y es que Dios es santo. Y cuando se dice forasteros y extranjeros, también se puede implicar la palabra hebreo que significa errantes, de paso. Y la tierra es de Dios porque desde que surgió y hasta que sea transformada y por el tiempo que continúa así, es de su propiedad. Pero nosotros somos finitos, nosotros duramos solo un pequeño tiempo y de esta forma también somos forasteros y somos extranjeros, incluso si es que no conocemos y reconocemos a nuestro Señor. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Y vamos a ver ahora la aplicación, regresando a aquella época, a aquel momento histórico, donde Dios no quiere generaciones y generaciones que están endeudadas. No quiere generaciones y generaciones que no pueden tener, que no pueden hacerse de un bien o de una propiedad. Dios quiere que su pueblo sea bendecido. Pero esto es por gracia, esto es por misericordia, esto es porque Él es el gran provisor de nosotros. De tal manera que en los siguientes versículos vamos a leer cómo Dios pone ciertos mecanismos a fin de que no existan quienes se hacen dueños por siglos y siglos y siglos o le quitan sus posesiones a otras personas. En ese sentido dice, otorgaréis rescate a la tierra. Y aquí comienza, versículo 25. Cuando tu hermano empobreciera.
Va a haber hermanos, familiares, eh, a los que les vaya bien y a otros a los que no les vaya bien. Eso es parte de este mundo. Si bien en la presencia de Dios todos vamos a gozar de Él para siempre por igual, aquí en la tierra, muchas cosas tienen una influencia. Primeramente, seguir a Cristo, pensar en Él, dedicarle tiempo, servirle, por supuesto, ofrendar, diezmar. Todo esto es importante. Pero puede que haya personas que por diversos motivos no prosperan tanto como algunos otros. También quiero mencionar que cuando dice aquí la palabra hermano, cuando dice aquí la palabra hermano, esta palabra en hebreo, ak, no nada más se refiere al hermano carnal. También se refiere a cualquier pariente. Y no nada más a cualquier pariente. También a cualquiera de los tuyos. ¿Sí? Entonces, como mexicanos, pues ellos son de los nuestros, nosotros somos de los de ellos. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en otro país y se encuentra con un grupo de mexicanos, pues nos identificamos inmediatamente porque son hermanos, son acá. Y este es el sentido, no nada más es para el hermano carnal, sino para cualquier otro israelita. Aunque, bueno, en el árbol genealógico todos son familiares. Y cuando tu hermano empobreciere, le vaya mal y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Veamos esta otra imagen. ¿Qué dice el Salmo 24, número 1? Que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Dios, de verdad que quisiera que todos estuviéramos bien. Pero es posible, puede suceder, que un pariente tuviera que vender su propiedad, todo lo que tenía. Y entonces lo que está diciendo esta ley es que si había un hermano carnal, si existe un primo, un tío, un familiar o un connacional, el más próximo, tenía que ir con él y decirle, hermano, ¿qué pasó? Tuvo una necesidad, tuvo una emergencia muy grande y vendí esa propiedad, esa tierra. Entonces este hermano más cercano, según este versículo, era el encargado de rescatar esa propiedad de su hermano, de su pariente. No te preocupes, voy a ir y voy a rescatar aquella propiedad para ayudar. El amor de Dios como un espejo, ¿no? Que si tengo un espejo aquí y capto la luz del sol, puedo dirigir y se dirige esa luz del sol. Pues Dios es amor, pega en nuestro corazón espejo y el corazón espejo tiene a fuerzas que ser proyectado hacia el prójimo, y sobre todo aquellos más cercanos. Y dentro de la iglesia, pues también estamos hablando de los hermanos. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos. Y continuamos en el versículo 26. Pero ¿qué pasa si este familiar cercano, este pariente cercano,
pues no pudiera ayudar. Este hombre que vendió, ¿qué podría hacer? Dice, y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Este hombre, si más adelante, si ningún familiar lo podía ayudar, y este hombre más adelante conseguía el dinero, bueno, pues entonces recuperaría con ese dinero su posesión. Y alguien se preguntaba aquí, ¿y qué tal si ya no lo quiere? Bueno, el problema es que la tierra es de Dios. Y ese hombre había vendido la tierra que le había sido prestada por Dios, conferida por Dios, para que él viviera, no para que la vendiera. Por supuesto, estamos hablando de este contexto en donde el concepto de tierra prometida, el concepto de llegar allá a Canaán, era bien importante y había que protegerlo. Sobre todo, si esta persona le había vendido su parcela a un no israelita, a alguna persona de un pueblo, pues de los que rodeaban a Israel. Entonces el énfasis que se tenía que recuperar esa tierra porque es de Dios, Dios se la dio a Israel. Versículo 28. Pero si no consiguiere tampoco lo suficiente para que se la devuelvan, para lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Ya hablamos de esto hace 8 días. Cada 50 años se perdonaban las deudas. Y si usted tenía una deuda a 10 años y solo cumplía 5, porque a los 5 años se cumplían los 50 años del jubileo, bueno, pues usted iba a ser perdonado. Y déjenme decirles que estuve indagando en con varios comentaristas y es muy probable que esto no se haya cumplido nunca. Hay algunos comentaristas que dicen no hay una evidencia clara de que esto del jubileo se haya cumplido. ¿Y saben por qué? Por la avaricia del hombre, por la ambición, por las ganas de tener más y por el poder. Pero si esa persona, un pariente, un hermano, no lo podía ayudar, si no podía juntar el dinero con el tiempo para recuperar esa tierra, entonces, cuando se cumpliera el jubileo, a los 50 años, recuperaría esa tierra en automático. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. También en esto de rescatar está, por supuesto, la idea implícita de redimir. Y redimir significa, ejemplo, por supuesto, Jesús nos redimió porque Él pagó por nosotros lo que nosotros habríamos tenido que pagar. Y por eso Él pagó, como dice el himno, Jesús pagó mi deuda. Entonces también ahí nos está recordando el rescate, además de que todo lo que existe es de Dios. 29. El varón que vendiere casa, habitación. Y esto está muy, muy interesante, amados hermanos, porque vamos ahora a ya no nada más ver una imagen de una casa, perdón, de un terreno. Vean ustedes este terreno hablando de lo que alguien podría haber vendido, y que Dios quería que se quedara dentro del pueblo de Israel, territorio de Israel. Pero ahora veamos esta otra imagen, la imagen que continúa
y van a ver ustedes aquí una ciudad amurallada y se ve ahí algo rojo como que cae de una ventana. Bueno, no nada más a los que vivían en el campo, también los que vivían en las ciudades y en las ciudades fortificadas. Versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Ahorita explicamos este verso. Esta imagen es una imagen que representa a Jericó, a Rahab, aquella ramera que ayudó a los dos espías que habían llegado a investigar a Jericó y que los descolgó. Ella vivía en el muro. Ella vivía en el muro y los descolgó por la ventana, y ellos se comprometieron a que cuando tomaran Jericó respetarían la vida de Rahab y respetarían también la vida de sus familiares. Pero algo bien interesante es que había tres posibilidades. Una, la totalmente rural, como el campo, la imagen que acaban de ver hace unos instantes. Pero también existía la gente que vivía en las ciudades y los que vivían dentro de los muros y las personas que vivían en pueblos, en aldeas, fuera de los muros, fuera de protección. Por supuesto que había más plusvalía dentro de las murallas y después en los pueblos y ya mucho después allá en la parte rural. Y quise mencionar esto porque en varias ocasiones hemos mencionado que en aquella cultura se acostumbraba también, con el desprecio que tristemente existía hacia las damas, se acostumbraba a las viudas llamarlas como prostitutas. Algunas tenían que convertirse en eso porque lo perdían todo, no tenían derecho para nada ni de tener ninguna posesión. Entonces, llama la atención cómo es que Rahab vive no en un camino, sino adentro de la ciudad, y cómo es que sus familiares están con ella y están felices, porque pues a una prostituta pues era una olvidada, una apartada, la familia la rechazaba por completo. ¿Y cómo es posible que viviera dentro de la ciudad tras la muralla? Muy seguramente, hemos dicho en otras ocasiones, Rahab en realidad no era una prostituta. Pero bueno, ese es otro tema, esto es por esta imagen que ustedes están viendo aquí. ¿Y qué hay de el que tuviera una casa y la vendiera? Si la vendía y estaba dentro de una ciudad amurallada, podía recuperar la casa en el lapso de un año. En realidad, no era una venta, ¿no? Se trataba más bien de un empeño. Pero bueno, no existía ese concepto. Se vendía y al cabo de un año, si no podía recuperar esa casa, entonces la perdía definitivamente. Versículo 30. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Así que una casita, un depa dentro de la ciudad amurallada, hermanos, no tenía la posibilidad de ser recuperada después de un año, ni tampoco cuando se cumpliera el jubileo. Pero hay que considerar que muchas veces Jericó, simplemente, regresando al tema, los arqueólogos han encontrado cerca de 6 o 7 Jericós en el mismo lugar, porque parece ser que la ciudad surgía y de repente era destruida y volvía a surgir y volvía a tener su declive.
y volvía a surgir y volvía a quedar en ruinas. Y pasaban cientos de años en ruinas, de tal manera que tener una posesión es igual que hoy, tener un departamento. La verdad es que si se cae el edificio, se daña el edificio, y no está asegurado el departamento o el edificio mismo, pues es pérdida total, ¿no? No es uno dueño de lo que hay abajo, ni tampoco es uno dueño de lo que hay arriba, ni de lo que hay a los lados. Por supuesto que en estas épocas del 2021, por ejemplo, en la Ciudad de México ya la gente no busca una casa, y ya el Infonavit no hace casitas en la Ciudad de México, solamente departamentos. Y bueno, por supuesto que es bueno y es bendición de Dios, pero no es algo permanente, ni tampoco está en contacto directo con la tierra. Algo así sucedía con estas casas o propiedades, sí más caras, sí aparentemente más cuidadas dentro de la muralla, pero no podían redimirse, no podían recuperarse. Y continuamos. Versículo 31. Mas las casas de las aldeas, ven esta otra imagen, por favor. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo, por lo que acabo de explicar. La tierra es tierra, y venga quien venga, allí va a estar ese lote, ahí va a estar ese ejido. No así una ciudad y construcciones de varios pisos. Así que las aldeas se manejaban, las casas o las tiendas de las aldeas se manejaban exactamente igual que aquellos ejidos, que aquellas tierras para el cultivo. Y se podía aplicar lo antes ya mencionado para recuperarlas. 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, y aquí les quiero mostrar un mapa. Vean ustedes, por favor, este mapa, y pues lo van a tratar de hacer lo más grande que se pueda para que vean ustedes las diferentes tribus, cómo quedaron acomodadas, ¿sí? Y van a ver ustedes, con puntito negro, con punto negro, las ciudades de los levitas. Los levitas no recibieron un territorio, pero sí tenían que vivir en algún lugar cuando no estaban en el templo. Así que esos puntitos negros van a indicar asentamientos donde vivían los levitas dentro de todos los territorios de las tribus. Hay unos circulitos rojos, esos los estudiaremos más adelante, son ciudades refugio. Esos ahorita no los vamos a mencionar más. ¿Qué pasaba con estas ciudades de los levitas? Estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Si un levita había vendido su casa, ellos podían rescatar en cualquier momento. No tenían que esperar un año, nada de esto. Si la siguiente semana de la venta podían volver a recuperar su propiedad, pues lo hacían, porque estaba dentro de la ley. ¿Y por qué? Porque ellos no podían tener más propiedades. Por eso es que estaban además diseminados por todo el territorio, pero además estaban oficiando, no nada más con el tiempo oficiaban en el templo, sino que oficiaban en diferentes lugares para que la gente no tuviera que trasladarse hasta Jerusalén, ya cuando existía Israel como nación establecida. Entonces, dice, el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mientras Aser, Neftalí, Gad tenían todo ese territorio, los levitas solamente tenían lo que Dios les había dado para que allí se asentaran.
Versículo número 34. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellas. Hay varias interpretaciones. Algunos comentaristas dicen que se trata de ejido, de lo que era propiedad común. Tierras, vamos a decir, no escrituradas a favor de alguien. Entonces, pero estaban dentro del territorio de la tribu en cuestión, pues entonces eran de propiedad común y esas pues no se podían vender porque eran perpetua posesión de ellos. Por supuesto, una tribu no podía vender todo el territorio que Dios le había entregado. 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Era posible, vean ustedes esta otra imagen, que algún familiar estuviera muy pobre, muy endeudado, con muchísimos problemas. Y este hermano, ya explicamos lo que el ac, la palabra hermano y cómo se aplicaba en aquella época. Y ese hermano llegaba a la persona, llegaba a usted, por ejemplo. Aquí, de forma imperativa, Dios dice, tú lo vas a amparar. Sea de tu sangre, sea de tu nación. Hoy diríamos, sea también de tu iglesia. Tú lo vas a amparar. Porque si tú tienes, es porque Dios a ti te ampara. Y aquí entendemos de lo recibido, de tu mano te damos. ¿Sí? Así que, ahora, le vas a ayudar. ¿Cómo le vas a ayudar? ¿Cómo lo vas a amparar? Bueno, tampoco significa que quede claro que había que mantener a esa persona empobrecida, porque igual y se habían empobrecido por su negligencia e irresponsabilidad. Tampoco Dios quería ninis. Dios no quería que un familiar estuviera manteniendo a todos. Eso no es de Dios. ¿Y qué hacían los forasteros? Pues los forasteros trabajaban como jornaleros. ¿Qué hacían los extranjeros? Trabajaban como criados, como jornaleros, dije ahorita. La única diferencia es que como es de tu sangre, va a vivir contigo. Y por supuesto, versículo 36, no tomarás de él, del necesitado, de tu sangre, de tu pueblo, de tu iglesia, no tomarás de él usura ni ganancia. Te presto, hermano Omar, pero mira que es el 10% mensual. Claro, esto es en aquella época porque Dios no quería un pueblo empobrecido, ¿sí? Pero tampoco lo quiere hoy. El pecado es el que hace también que la pobreza crezca. La avaricia de unos que se aprovechan de los que menos tienen y los que menos tienen, no todos, no estoy generalizando, siempre hay excepciones, pero también hay muchos pobres que son pobres porque la verdad se lo merecen. Cuando una persona anda de un trabajo en otro y no dura, y es que mi hijo ya estuvo aquí y ya estuvo allá y ya estuvo un mes aquí y ya estuvo un mes allá, me le hicieron cara. Ay, hermana, no es el empleador o los empleadores, el problema es su hijo. Qué cosa que no podamos muchas veces ver que la persona es el problema, no los patrones. Porque entonces, imagínense, de esta manera,
al que le iba bien se veía obligado a ayudar a su hermano, pero el hermano caído pues tenía la obligación y la responsabilidad también de trabajar, de hacer algo. O sea, esa simbiosis era importante. No mantenidos. Dios no acepta ninis. Dios no está de acuerdo con mantenidos. Pero tampoco Dios quería que aquellas personas caídas, que aquellas personas que les había ido mal, también podía suceder eso, ese caso, fueran pisoteadas y fueran todavía más explotadas. Por eso en el 36 dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Y por qué vivirá contigo? Pues para que coma de tu mesa, para que viva como tú vives, para que tenga el techo que tú tienes. No le darás tu dinero a usura, nada de prestar con intereses. Eso no, lo vuelvo a repetir en el versículo 37. Ni tus víveres en ganancia. ¿Qué es esto de tus víveres en ganancia? ¿Se acuerdan ustedes de Porfirio Díaz y de las tiendas de raya, especialmente allá en Yucatán? ¿Y qué eran estas tiendas de raya? Bueno, pues los campesinos, especialmente los que trabajaban el enequén, iban a trabajar a esas plantas, a esos lugares bien interesantes, haciendas de enequén, y no les pagaban con dinero, les pagaban con comida. Así les pagaban, no había dinero para ellos. Entonces, era una manera, la verdad, era una manera de tenerlos allí esclavizados, sin llamarles esclavos. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, porque eso va a pasar, estando contigo, y se vendiere a ti. Acuérdense que existía esta posibilidad. Ya el hermano perdió su tierra, está trabajando conmigo, yo le estoy dando trabajo, pero debe más. Entonces ese hermano podía venir conmigo y decir, oye, pues me vendo a ti, pero no para siempre, nunca para siempre, solamente por un tiempo o hasta que se considerara que se pagaba la deuda. Entonces, aquí dice, no le harás servir como esclavo. Dios no quería que el pueblo de Israel fuera esclavo, pues había sido esclavo en Egipto y para ser libre lo había sacado. Tampoco quiere que nosotros seamos esclavos del pecado, y la verdad, que es Jesucristo, nos ha hecho libres. Así que dice el 40, como criado, como extranjero estará contigo. Sí, sí, va a venderse a ti, ¿ok? Pero tú no lo vas a tratar como esclavo, sino como un criado, como un extranjero. Va a estar contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces, cuando llegaba este jubileo, quedaba liberado. Saldrá entonces libre de tu casa, él y sus hijos consigo. También aquí, por supuesto, que hay profecía. Recordemos que hay tres tipos de profecía: en pasado, en presente y la conocida en hebreo como Navi, que es la futurista, la que habría de ser. Y siempre estos pasajes también están regresando. Acuérdate de cómo te saqué de Egipto, de casa de siervos. Y por eso es que también el pueblo tenía que comportarse de esta manera. Versículo 42. Porque son mis siervos, los cuales yo saqué de Egipto. La palabra siervo en hebreo es la palabra ebed.
muy parecido a Obed. Ebed significa siervo, significa criado, significa también administrador. ¿Y saben qué? Significa marino. ¿Y por qué marino? ¿Por qué un Ebed es marino? Porque cuando un marino en aquella época llegaba a un barco, en realidad estaba viviendo en la casa del capitán, o sea, en el barco, comía de lo que iba en el barco, bebía de lo que iba en el barco, y cuando llegaba a puerto tenía dos opciones: volverse a embarcar o salir libre. Entonces ahí está también un concepto de jubileo bien interesante en esta palabra siervo, en esta palabra Ebed, porque son mis siervos. Y hoy Dios, ¿sabe qué nos está diciendo? Ustedes, los que me han conocido, son mis siervos. Así que somos salvos y somos salvos para la gloria de Dios. Hemos sido salvados por Cristo, ¿sí? Y somos pueblo adquirido de Dios, nación santa. ¿Pero para qué? Para que compartamos, para que llevemos, para que las buenas nuevas, para que sirvamos, para que seamos ese Ebed. Dice, son mis siervos, los saqué de la tierra de Egipto y no serán vendidos a manera de esclavos. Y otra cosa también interesante, Cristo nos salvó y no volveremos a ser esclavos, porque la sangre de Jesucristo es muchísimo más poderosa. No te enseñorearás de él con dureza. Y este punto es interesante, amados hermanos. Vean esta otra imagen, por favor, ya es una imagen del siglo XXI, ¿no? A ver, empleados, ¿les ha tocado algo así? Por ahí un jefe pesadito. Bueno, lo triste es que el jefe que estrese, hay hermanos de cualquier iglesia, de la iglesia universal más bien, que pueden ser tan lindos. Ay, hermano, ay, y con una voz y medio muslo, pero en el trabajo pueden convertirse en unos capataces, en unos verdaderos capataces. Y entonces personas dicen, ¿qué pasó con este hermano? Yo lo conozco de una manera en el templo, pero de otra manera en la empresa, de otra manera en el trabajo. Hermano, si usted Dios le ha concedido el privilegio y la responsabilidad de estar por encima de otros, no sea usted prepotente, no se sienta usted el dueño, no vea usted por sus intereses, no sea injusto con la gente que trabaja con usted, que colabora con usted o para usted, si es que es un negocio. No cambie su semblante, analícese, óigase, escúchese, cómo es en casa o cómo es en el templo con los hermanos y cómo es allá en la empresa, cómo es usted en la oficina, cómo es usted allá en el negocio con quien sea. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. ¿De qué se trata todo este capítulo? De santidad, pero de vivir en santidad en cuanto a la relación con otras personas. De eso se trata. Entonces, si vamos a ser santos y vamos a tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros, esto es con amor, pues entonces tenemos que vivirlo. Tenemos que ser así. 44 y ya voy a terminar. Un minuto más. Así tu esclavo, como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Cuando se refiere a los de alrededor, pues se refiere también a los pueblos vecinos, donde había esclavos.
También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, pero siempre con el amor, con la misericordia y con el buen trato. El concepto de esclavitud así aparece aquí, pero en realidad la palabra, ya dijimos, es Ebed, que es colaborador, que es siervo, ¿sí? Que es el que ayuda, que es el marino. 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero, el extranjero que está contigo, se enriqueciere, podía suceder eso, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Si rescató uno de los hermanos la tierra de su hermano, pues cómo no iba un hermano a rescatar a su propio hermano de haberse vendido. Lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Si Dios no quería que la tierra se pasara, la tierra prometida pasara a ser propiedad de otros, muchísimo menos que el pueblo de Israel pasara a ser propiedad de otros. 50. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, ya de apreciarse el precio. ¿Cómo se hacía? Bueno, siempre el punto de referencia era el año de jubileo. Veamos esta última imagen. Amor al prójimo como a ti mismo. Así que hacían cuentas con referencia al jubileo y entonces allí pagaban para que ese hermano vendido fuera liberado. 51. Y si aún fueren muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo para el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario, anualmente hará con él. Aquí quiero hacer un paréntesis. Si una persona tenía que trabajar 10 años y solamente trabajaba 5, bueno, en ese rescate se pagaba con dinero, con bienes, los otros 5. O sea, nadie tenía que perder, porque si no también era injusto para la otra persona. Dice el 53, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo, saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y hoy, Dios quiere que seamos libres del pecado, de las garras del adversario, pero también que seamos libres de las deudas, de los préstamos, de los empeños, de muchas situaciones que muchos hermanos, muchos familiares padecen. Dios les bendiga. Continuaremos con el capítulo 26 dentro de 8 días. Vamos a orar. Padre Celestial, te glorificamos en esta noche. Vemos tu amor en los hombres y ese amor reflejado de tu pueblo para con el pueblo y para con el extranjero, con el forastero. Aprendemos cosas, si bien hoy ya no nos vendemos, si bien hoy muchas de estas cosas no existen, el amor sí existe. Y ser santos como tú, que eres santo, significa tratar bien al prójimo, nunca aprovecharnos de él
aunque esté caído. Sostenerlo, apoyarlo, a fin de que pueda salir adelante, porque tú quieres también un pueblo libre, libre de todas las deudas, de las situaciones económicas, de problemas de este tipo que hoy abundan. Te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.